En primer lugar, quiero agradecer la invitación al Procurador General. Para nosotros es muy importante que nos hayan permitido acá decir algunas palabras, un tema que venimos siguiendo hace muchos años. Así que, bueno, repito el agradecimiento de habernos invitado a este lanzamiento. La idea es ser breve, voy a plantear 2 o 3 cuestiones que a nosotros nos parecen importantes en términos de lo que puede significar este registro y cómo se puede leer este registro en el contexto político, parte de lo que escuchamos en el panel anterior. Por supuesto, en primer lugar, nos interesa marcar la importancia de la iniciativa. Como dijeron antes, y es algo que aparece muy claro en las cuestiones sobre violencia institucional, la invisibilización es una de las formas de negación de la violencia institucional y no tener datos sistematizados es una forma de invisibilizar, con lo cual todos los pasos que se den hacia la producción de datos oficiales son positivos. Hoy, en términos del funcionamiento del sistema de justicia de la provincia de Buenos Aires, no podemos, o todavía no se saben cómo se registran este tipo de casos, cómo clasificarlos, cómo se investiga lo que entra, cuánto llega a juicio, cuánto llega a sentencia, sino que conocemos algunos datos apenas indiciarios. Y creo que en ese sentido este registro va a poder aportar gran parte de esa información que se venía reclamando para trabajar sobre la respuesta judicial a los hechos de violencia institucional. Aclaro que no conocemos el registro, así que me voy a referir únicamente a algunas cuestiones que para nosotros son importantes que el registro tenga y algunas cuestiones de la realidad que para nosotros son muy preocupantes y sobre las que se debería intervenir, posiblemente luego de conocer con más detalle algunas características del registro, algunas de estas cosas puedan entrar en diálogo. Decía que para nosotros esto se da en un contexto preocupante porque es difícil que uno pueda hablar o trabajar sobre los hechos de violencia institucional, que son hechos que tienen que ver con déficits estructurales, históricos, patrones históricos de funcionamiento de las fuerzas de seguridad, de los servicios penitenciarios en Argentina, no solo en la provincia de Buenos Aires, pero muy particularmente en la provincia de Buenos Aires, no se pueden desvincular de algunas cuestiones que nosotros estamos viendo hoy, como un incremento muy importante de la cantidad de detenidos en la provincia de Buenos Aires, que está profundizando la situación de hacinamiento, o las políticas de saturación policial o mensajes que llevan al endurecimiento y que funcionan de alguna manera como caldo de cultivo de los hechos o de las situaciones, fenómenos de violencia institucional. Entonces, para nosotros es muy difícil que se pueda deslindar las políticas de Estado vinculadas a luchar contra la violencia institucional de las políticas macro de seguridad, políticas judiciales o políticas que tienen que ver con la situación penitenciaria. Pero más allá de eso, lo importante para nosotros es que, en todo caso, este registro nos puede permitir no tanto analizar o advertir la cifra negra de casos que no llegan ni siquiera al contacto con el sistema de justicia, sino fundamentalmente a trabajar sobre la impunidad de hechos que son procesados por la justicia, pero que no se esclarecen. Este es uno de los puntos para nosotros centrales de la necesidad de contar con un registro como este. Por eso el primer punto es que el registro pueda brindar información sobre la calidad de la respuesta judicial que se da en este tema y como ya lo advierten algunas otras instituciones de control, o porque como ya lo advierten algunas otras instituciones de control en estos temas, el registro, la investigación y la sanción realmente sirven para prevenir y para reducir los niveles de violencia estatal. Es decir, en algunos casos, en algunos fenómenos delictivos, no está clara la relación entre
prevención y la sanción. En los casos de violencia institucional, o por lo menos en algunos fenómenos de violencia institucional, sí parece más clara la correlación entre investigación, sanción y prevención. De modo que la circulación de información que puede plantear este registro puede permitir transparentar procesos de investigación o jerarquizar la temática de la actividad, jerarquizar este tema en la temática en la actividad judicial, y por eso puede ser que esto esté ya en el registro. Es una pregunta. Para nosotros sería importante que el registro no solo pueda abarcar la situación o los hechos en el momento de la investigación, sino durante todo el trayecto y fundamentalmente en la parte posterior a la elevación a juicio y los momentos recursivos. Además, es importante para nosotros que la información que pueda contener el registro esté desagregada y que se dé la posibilidad de cruzar datos para entender un poco cómo funcionan las dinámicas, para poder sacar variables de análisis sobre los hechos que llegan a la justicia y el modo como la justicia puede cruzar o procesar esos datos en forma más inteligente que en el caso a caso. Y además, obviamente, para nosotros es muy importante que el registro pueda ser volcado en informes periódicos actualizados y garantizar la publicidad de los datos, parte de lo que ya se dijo en la presentación que vimos antes. Pero nos gustaría, o me gustaría en estos minutos, marcar algunos puntos que nosotros hemos visto en otros registros y que plantean problemas que no habría que tratar de repetir. O sea que hay que ver ahora cómo corre el registro cómo corre el sistema y trabajar un poco para evitar que se den algunos problemas propios de registros como estos que son advertidos en otras iniciativas, no solo de Argentina, sino de otros países. Uno de los problemas más importantes de este tipo de registros, repito, registro judicial, es que están basados al estar basados en información judicial, es muy importante hacerse la pregunta de cómo se identifican los casos de violencia institucional, porque sabemos que hay denuncias por tortura, sabemos que hay denuncias por abusos policiales, pero también sabemos que en muchos casos el Poder Judicial procesa como robos o intentos de robos o resistencia a la autoridad o encubrimiento, que en rigor son casos de violencia policial invisibilizada o violencia penitenciaria, de modo tal que es fundamental poder tener o pensar variables de ingreso al sistema de casos que por ahí no son, obviamente, o que aparecen ya en un principio denunciados como casos de violencia institucional, pero que si uno los mira con otros ojos, puede advertir que deben ir por el track de los casos de violencia institucional. Además, por ejemplo, problemas recurrentes como el caso de las causas armadas, que son muy difíciles de ser visibilizados por el propio Poder Judicial y que va a depender en todo caso de la mirada o del ojo del fiscal o de los funcionarios que intervengan en la causa para poder identificarlas como casos que vayan a ir al registro en el track de violencia institucional. Algunos de estos problemas se podrían morigerar, pensábamos nosotros, si es parte de lo que nos proponemos, en todo caso, proponer y ver si se pueden trabajar. Es un abordaje, además de que haya un abordaje cuantitativo, que se pueda contar con un equipo que trabaje de manera cualitativa sobre los expedientes judiciales, identificando patrones problemáticos de prácticas judiciales y de respuesta judicial que no podrían observarse a partir del estudio, solo del estudio estadístico de las denuncias. Y por último, nos parece también muy importante que el desarrollo de este registro se desarrolle en forma coordinada y complementaria con otros registros provinciales, como el de la Defensoría de Casación o los de la Comisión Provincial por la Memoria, de modo de ajustar el modo como el registro judicial está viendo los casos, los está ingresando, los está tratando y de modo de ajustar también lo que decía antes, la categoría de análisis. O sea, esta forma de complementar registros es una forma también de chequear el tipo de información que está pudiendo procesar este registro y cuánto no está pudiendo ser o cargado o evaluado como fenómeno identificado por las otras instancias de registro de la provincia de Buenos Aires. Después, el punto para nosotros central de este registro es que
no se acaba, como dijeron antes, en el funcionamiento de un registro, sino que así como el registro fue creado o propuesto por la legislatura provincial como parte de una ley de lucha contra la violencia institucional que crea estructuras como las fiscalías especializadas, nos parece que lo importante en todo caso de este registro es que tiene que ser una herramienta fundamental para que el Ministerio Público cambie la forma en que investiga y prioriza este tema en la política de persecución penal. Por supuesto que nosotros reconocemos la iniciativa de haber puesto en marcha este registro como parte de esa priorización de temas. Lo central ahora es empezar a ver cómo funciona ese registro para adelante y cómo el registro y muchas otras medidas van modificando realmente las prácticas de investigación del Ministerio Público que, como nosotros hemos analizado en varios informes y en varias denuncias, entendemos que tiene deficiencias estructurales. O sea, el registro tiene que servir para evaluar de qué modo se está investigando, si se están logrando resultados distintos. Tiene que servir o tiene que ser parte de un pensamiento que esté orientado a cambiar la estructura, la organización, los circuitos de trabajo y dejar de convalidar por parte de los funcionarios judiciales lo que la policía lleva a los escritorios. Este es uno de los aspectos centrales por los que nosotros entendemos que hay un índice altísimo de impunidad de los casos de violencia institucional. Porque, como les decía antes, ya sea en casos de causas armadas o fraguadas, en las ejecuciones policiales, que muchas veces son justificadas como legítima defensa, o denuncias o torturas de apremios que son desestimadas por falta de credibilidad de las víctimas o por incapacidad propia de investigar dentro de los lugares de encierro, o las detenciones arbitrarias que son convalidadas judicialmente, desapariciones forzadas investigadas por las propias fuerzas de seguridad que son denunciadas, o incluso también la dificultad enorme de registrar e investigar las muertes en contexto de encierro, son los aspectos o los casos o las etiquetas más importantes a partir de las cuales aparecen las fuerzas de seguridad como estructuras o organismos que violan derechos humanos, pero aparece también el Poder Judicial como el propio perpetrador. El registro, en ese sentido, tiene que ayudar a ver eso y tiene que ayudar a que desde la cabeza del Ministerio Público y desde todas las fiscalías departamentales se trabaje en modificar el modo como la justicia o como el sistema de justicia ve los hechos de violencia institucional, cómo se aproxima a los casos, cómo los tramita, cómo los investiga. Y por último, como decíamos antes y lo dijeron también en el panel anterior, no se trata acá de la implementación de un registro, sino que se debe tratar de que la lucha contra la impunidad de los casos de violencia institucional sea una política de Estado. La sistematización de datos originados por el Poder Judicial permiten, obviamente, ver tendencias, patrones de denuncias y constituyen un aspecto del trabajo muy importante, pero hay mucho más. Como dijimos, el trabajo de sistematización de datos judiciales debe ser complementado con un fuerte impulso a las fiscalías especializadas en violencia institucional. Los datos deberían servir para tomar decisiones de política criminal en relación con la violencia institucional y las fiscalías especializadas son agencias naturales, de alguna manera, para esas decisiones. El esfuerzo del Ministerio Público de la provincia debe estar acompañado por un esfuerzo del Poder Ejecutivo provincial, y este es un punto central para nosotros, la sistematización y producción de datos sobre violencia institucional a partir de estadísticas policiales hoy son prácticamente inaccesibles, más allá de, como dijo el ministro Ritondo, algunos registros que está llevando adelante en forma muy interesante la Oficina de Asuntos Internos. Muchas de la información o del tipo de registro que nosotros pedimos para evaluar realmente el funcionamiento de la policía en la provincia de Buenos Aires sigue estando o sigue siendo inaccesible, y es importante entender que solo con los datos del Ministerio Público no se va a poder trabajar sobre los fenómenos de violencia institucional, sino que solo se los puede trabajar si se los puede complementar o se los puede leer en forma complementaria
con los del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, hoy no se sabe en la provincia de Buenos Aires cuántas personas mueren en hechos que involucran al poder, al personal policial. Este es uno de los datos centrales para trabajar sobre los casos de ejecuciones policiales o los casos de uso irracional de la fuerza, y es necesario tener el dato completo de la cantidad de personas muertas o heridas, términos generales, por hechos policiales, que obviamente después van a tener que ser trabajados y complementados con la cantidad de esos hechos que están siendo investigados o no por el propio Poder Judicial. Entonces, para cerrar, nos parece y alentamos la iniciativa de poner en marcha el registro. Esperamos poder acceder a él y entrar en un diálogo profundo con el Ministerio Público, con la Procuración General, con quienes estén a cargo del registro, para ver un poco cómo funciona, cómo se van a cargar, cómo van a desarrollarse las categorías de análisis, el tipo de información que va a salir de ahí, pero también es fundamental, como decía antes, pensar en que tiene que cortarse la connivencia con estas prácticas, tiene que cortarse la naturalización de estas prácticas, tiene que empezar a haber empatía con las víctimas, disposición al registro, desarrollo de nuevos modos de investigación, que esto sea prioritario en la política institucional, con el desarrollo de programas y áreas dedicadas al tema, desde lo quanti, desde lo quali, que haya publicidad de la información, que haya acompañamiento a las víctimas y sobre todo un compromiso y una adecuación de las políticas de seguridad y de las políticas penitenciarias y judiciales con este objetivo, que es en principio un objetivo de todos, que es bajar los niveles, los índices tan grandes de impunidad en los hechos de violencia institucional. Muchas gracias. Y particularmente muchísimas gracias, porque me ha conmovido mucho las palabras del procurador Julio Contegrán cuando tuvo la deferencia de invitarme y reconocerme el trabajo que hemos tenido juntos en una parte y el trabajo que hemos tenido a lo largo de varios lustros. Para no reiterar, porque ya está bastante agotado el tema de este registro que me parece realmente excelente idea, que permite conjugar y trabajar con herramientas sólidas, y todo lo que acaba de decir la compañera también. Quisiera agregar algún otro temita al tema grande. También quiero, antes de agregar otro tema, quiero rescatar como algo muy valioso que hayan estado todas las áreas del Estado de la provincia, todas las áreas en participación conjunta para poder seguir trabajando, empezar sólidamente con este criterio de tomar a cargo la violencia institucional que existe. Tomar el tema ya es en sí importante. Comenzar con una herramienta sólida, como va a ser el registro, o es ya el registro, también es importante. Hay algunas otras cosas que quizás tendríamos que pensar. Por ejemplo, si yo tomo parte de la doctrina de los derechos humanos, y voy a tomar solamente un pedacito de un texto de Alessandro Baratta, dice claramente que los derechos humanos es la integración de dos elementos, la de los seres humanos y la del derecho, que están vinculados, pero que a veces también están en contradicción. ¿Por qué? Porque el derecho es una abstracción, son datos y normas abiertas, mientras que los seres humanos son una realidad. Y esa realidad, como bien sabemos, es la única verdad que nos tiene que preocupar, la de los seres humanos. Por eso Baratta dice, en derechos humanos, como tenemos la verdad humana, pero también tenemos la verdad jurídica, a veces se entra en conflicto. Y ese conflicto también hay que tomarlo.
Por eso nosotros ahora, en esta etapa del país y en esta etapa de América Latina, pensamos los derechos humanos como un enfoque. Mirar la realidad a la luz de los derechos humanos. Mirar la realidad con el enfoque de derechos humanos. Lo cual significa el análisis primario de en qué consiste la realidad, y por eso me parece valioso que ponemos la realidad en este momento con un eje que es el de la violencia institucional, o sea, se toma conciencia de que hay una real violencia institucional desde hace siglos y que recién ahora, después de los años de democracia, se pueden tomar los aspectos más candentes que han sido de violaciones a los derechos humanos. Pero también es cierto que si nos dedicamos más a la herramienta que al eje primordial de los derechos humanos, podemos correr el riesgo quizás de que se naturalice que hay una violencia institucional, que es lo que no puede y no debe haber violencia institucional. ¿Por qué? Porque fundamentalmente el Estado es el garante de los derechos humanos, no puede ser el que viola los derechos humanos, y ahí está la contradicción que nos muestra Barata. El Estado tiene la obligación de proteger, de promover, de cuidar los derechos humanos, de ser el garante para las personas de los derechos que tienen. Cuando ocurre una violencia institucional que está vulnerando derechos ciudadanos, no solo está vulnerando derechos ciudadanos, está vulnerando al propio Estado, que tiene la obligación, está vulnerando los deberes del Estado en cuanto a la obligación de respeto por las personas, por los derechos humanos, y la obligación de garante de los derechos. Acá es donde está una contradicción que tenemos que tomarla también. ¿Y por qué? Porque si nosotros pensamos en la cuestión de la violencia, el registro, la punición, como dice la compañera, la investigación, las causas armadas, que las conocemos desde hace tiempo también, y tomamos la cuestión de la punición como el único eje, no puede ser el único eje, porque quienes han violado los derechos humanos han dejado en la tierra, ya sea en las cárceles o en las calles, han dejado a ciudadanos vulnerados que son víctimas. Y esto es lo que estamos en este momento empezando a trabajar en nuestro país, en nuestra comunidad jurídica de derechos humanos, que es la revalorización de los derechos de las víctimas. Porque si no, parece que estamos muy ocupados en el tema de la violencia institucional, que hay que tener claridad, obviamente, que es importantísimo el salto en calidad que se está dando, no solo con el registro, sino con la toma de conciencia de que hay violaciones que parten de funcionarios estatales, como la policía, como los penitenciarios, etcétera. Pero que además tenemos a los que han sido víctimas de la violencia, ya sea de la violencia policial. ¿De qué me sirve tener el listado completo de los torturados, de las torturas que han ocurrido por el SPF, por ejemplo, o en algunas de las comisarías de las policías? ¿De qué sirve si yo no sé además de que el que violó es fulano de tal, pero además el que ha sido violado, ¿cómo lo vamos a reparar? ¿Cómo lo vamos a contener? ¿En qué condiciones está? ¿Cuál es la situación física, de salud, física y mental? Esto es lo que nos está, a mí personalmente, como militante de los derechos humanos, que siempre me ocupé más de las víctimas que de los represores, me preocupa que no tengamos todavía más espacio. Y afortunadamente anoche el Congreso de la Nación
ha sancionado por unanimidad los derechos de las víctimas y de las víctimas de violencia, y sobre todo las víctimas de violencia institucional. Esto completa de una manera que me parece a mí sumamente importante, completa una etapa de la democracia. Una etapa que veníamos desde hace ¿cuánto tiempo? Yo en la ciudad de Buenos Aires, terminar con los edictos policiales, que eran una vergüenza, costó 13 años postdemocracia. En el 83 comenzó la democracia y recién en 1996 pudimos liquidar los edictos policiales. Y así ha venido pasando, porque la construcción en derechos humanos es una construcción continua. Y cada cosa que vemos que va generando un nuevo criterio, nos alegramos y felicitamos a los que están trabajando en este momento, en este registro, que es una herramienta, pero que no lo es todo el derecho. Es una herramienta importante, como es una herramienta importante la estadística, etcétera. Pero nos está siempre en derechos humanos pensamos qué bien lo que se puede hacer hoy, lo que se está haciendo. Ahora, ¿cómo seguimos? ¿Qué más queremos? ¿Cuánto más necesitamos para que haya derechos humanos para todos? Sin discriminaciones, sin pobreza, sin expulsión a los migrantes, etcétera. ¿Cómo hacer además, y no solo desde la punición, sino previo en la formación de las fuerzas policiales o penitenciarias, que deben asumir que son parte del Estado, que son funcionarios estatales y que por tanto tienen la obligación de ser garantes de los derechos, respetuosos de los derechos humanos? Y por otra parte, además del deber de respeto, si miramos la hermenéutica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a ver que reiteran en forma continua, no solamente el Estado no debe vulnerar los derechos, porque el Estado debe respetarlos y ser garante. Tiene ese deber de respeto y garantía. Además hay un deber de prevención. Los que son abogados y seguramente han leído o han mirado el fallo de la Corte Interamericana llamado Campo Algodonero, es un fallo contra México. Es uno de los más completos en cuanto a doctrina de derechos humanos. Uno de los más completos porque marca que el Estado ha sido responsable por no haber prevenido cuando se imaginaba ya lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en el caso de Campo Algodonero, lo que estaba ocurriendo en Ciudad Juárez. Pongamos esto en el tablero nuestro. ¿Cuánto hay que prevenir primero que no se hace? ¿O vamos a esperar que ocurran las violencias para después ir a la punición de las violencias? Hay otra manera de empezar a trabajar esto. Con todo lo que tenemos, con todas estas herramientas, con esta voluntad que está mostrando la provincia de Buenos Aires, con esta posibilidad de la coparticipación de varias áreas del Estado, esto es un momento realmente maravilloso para los derechos humanos acá en la provincia. No hay que desperdiciar ni un segundo, pero también hay que agregar protección a las víctimas, prevención, educación de los funcionarios del Estado. Y por supuesto, el deber de reparación cuando han sido funcionarios del Estado los que han victimizado, ya sea a un preso o sea a un ciudadano que andaba por la calle. Creo que estamos en una etapa
de crecimiento interesante, que no podemos quedarnos encerrados con el sistema judicial solamente. Hay que abrir a otras áreas, porque la atención a las víctimas en parte corresponde a un sector del Poder Judicial, que es darles revalorización a sus derechos y participación en los procesos judiciales, que no tengan que ir a buscar a los abogados que cobran mucho para ser querellantes. Se supone que con la ley que han sancionado anoche, vamos a poder tener institutos del Estado que van a acompañar y a proteger a las víctimas de la violencia. De lo demás ya se ha dicho prácticamente todo. Estamos, creo yo, en un momento muy interesante, muy importante. Sigamos trabajando juntos en todo esto y sobre todo teniendo ya la conciencia de que los derechos humanos son los primeros derechos que tenemos que cuidar, mucho más que cualquier otra cosa. Los derechos humanos son hoy una ética cultural y una vigencia que ha atravesado todos los espacios de la sociedad. No lo perdamos este momento. Gracias.